RCR, la red que comunica y une al Perú. Saludamos a esta hora al general Otto Guibovich, en su momento ha sido congresista de la República, ex comandante general del Ejército. General Guibovich, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación con RCR, muy amable. Muy amable de parte de usted y un saludo cordial a toda su audiencia para Enlace Regional, como siempre a sus órdenes. Explíquenos, general, un tema que está pasando casi desapercibido, ¿no? Pero que entendemos puede tener una repercusión mayor, ¿no? Una reciente resolución ministerial del Ministerio de Defensa para constituir lo que se denomina la red de oficiales de integridad del sector defensa, ¿no? ¿Qué significa ello cuando hablamos de red de oficiales de integridad del sector defensa? Mira, que es una organización paralela, que eso es inadmisible en las Fuerzas Armadas por su propia estructura vertical, que sería superponer al sistema de inspectoría con que cuentan las instituciones armadas para estos fines de integridad, y también superponer a la Oficina de Control Institucional de la Contraloría General de la República, que ya existe dentro de las instituciones armadas. Entonces, esta red, si bien es cierto, tiene una base legal en un documento del año 2018 que lo firma Vizcarra y también Villanueva, a ambos con problemas serios por corrupción, crearlo en la forma de una red es complicado. Eso significa que esas redes tendrían un jefe de red para comenzar. Lo que existe en otras dependencias son secretarías que dependen de una determinada dependencia, de una determinada autoridad, y ahí cumple su función de integridad. Pero crear una red supone que tú tengas a alguien en Tumbes, a alguien en Arequipa, a alguien en Moquegua o a alguien en Tacna, que no respondan a sus comandos, sino que respondan a un jefe de red. Y eso tiene visos cuestionables. Eso puede entenderse como una forma muy peculiar que tienen los sistemas comunistas, del encuadramiento, del doble encuadramiento de los esquemas paralelos, de los sistemas paralelos, que significa una especie de soplonaje, hablando en criollo, ¿no? Y eso está muy mal porque desvirtuaría el principio de organización vertical de las Fuerzas Armadas y que tiene pues en la disciplina el eje central de su existencia y funcionamiento, ¿no? Un aparato político al interior de las Fuerzas Armadas. Podría ser la intención y obviamente no van a llamarlo como lo estás mencionando en este momento. Le pueden poner el nombre más bonito, el nombre menos cuestionado, pero la finalidad puede ser otra y hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas son instituciones permanentes que van a cumplir 200 años, en particular el Ejército, y no se puede estar intentando al interior de la institución crear organismos paralelos que no los tenemos y no pueden existir porque eso rompe el principio de comando. Nosotros tenemos el mando compartido, el comando, ¿no? Que significa que en varios niveles hay comando, pero hay un comando al final central único al cual todos reportan y no pueden haber redes que quieran sustituir lo que existe. Hay una estructura vertical muy antigua, pero muy importante por su naturaleza, ¿no? ¿Y quiénes podrían conformar esta red de oficiales de integridad del sector defensa? ¿Oficiales en carrera o también podrían ser civiles? No, o sea, se entiende, dicen oficial, aunque fíjate en las instituciones que están más allá del Ministerio de Defensa, digamos en las instituciones civiles, también las personas responsables se les llama oficial de integridad. En este caso podría darse el caso, y ese es un tema que yo no lo había contemplado, pero gracias a tu pregunta, viene la reflexión que podrían ser también terceras personas. Podrían serlo, ¿no? Podrían ser no necesariamente oficiales egresados de la Escuela Militar de Chorrillos o de reserva, pero podrían ser terceros, ¿no? Y eso no está claro. Pero por la naturaleza se entiende que podrían ser gente dentro de la institución, ¿no? Pero en cualquier caso, es un ente paralelo que no lo necesitamos en esa forma. Hay organismos suficientes para hacer el control y la lucha contra la corrupción. Ya te los mencioné, ¿no? O sea, en ese caso queda claro que por ahí no va la cosa, ¿no? ¿Y cuál sería entonces en este caso la labor de inspectoría, no? Claro, quedaría bloqueada, anulada, ¿no? O sea, tendríamos otro elemento que va a ser prácticamente la misma función y cuando eso sucede, lo que va a haber es un desorden, un caos, y tú sabes que el caos es parte del esquema en el que funciona el comunismo, ¿no?
Ahora, usted mencionaba hace unos momentos que hay experiencias de esta naturaleza en Venezuela y en Cuba, ¿no? Claro que sí, yo he vivido en Cuba, yo conozco, he vivido en la Unión Soviética, conozco cómo funcionan los comisarios. En Cuba, pues en cada cuadra hay un responsable, en cada manzana hay un responsable de manzana, cada 10 manzanas hay un responsable, o sea, ese es lo que se llama el encuadramiento y la vigilancia mutua. Todo el mundo vigila a todos. Y entonces, y ahí así funcionan los sistemas de inteligencia, así funcionan los sistemas para bloquear cualquier iniciativa que vaya contra un régimen que intenta perpetuarse o que quiere perpetuarse. Este puede ser un intento. Ayer sacado un comunicado al Ministerio de Defensa. Claro, todo se ve inofensivo, pero lógico, nadie anda con un letrero en el pecho, ¿no? Ahora bien, no hay necesidad de crear también esta red de oficiales de integridad, ¿no? La ley lo manda, hay una ley, no es una ley, es un decreto supremo, claro, firmado por Vizcarra y Villanueva, demanda que exista eso, pero fíjate, yo no sé si creando más estamentos que luchen contra la corrupción vamos a combatir a la corrupción. Yo creo que lo que tiene que hacerse es que aquello que tengamos funcione. Lo que hay que hacer es que la Contraloría siga con su control concurrente, que la Contraloría tenga capacidad sancionadora y pueda relevar a las autoridades que están infringiendo la ley. Eso es lo que tenemos que hacer, no seguir creando estamentos sobre estamentos, que eso significa únicamente para crear más burocracia improductiva. Entonces, esa ley, ese decreto supremo debería ponerle el ojo rápidamente ahí en la Comisión de Defensa. No, esta resolución que ha sacado Defensa, el Ministerio de Defensa, la Comisión de Defensa del Congreso debería ver rápidamente y citar al Ministro de Defensa. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos dialogando con el general Otto Guiboich, es congresista de la República, es comandante general del Ejército. Permítame abordarle otro tema, general Guiboich, ¿no? ¿Cómo no? Ayer el diario El Comercio dio a conocer un conjunto de chat donde se confirma que el presidente Pedro Castillo, ¿no?, le dio sus recomendados al entonces comandante general del Ejército José Vizcarra, ¿no?, durante todo el proceso de ascensos. Y además, ¿no?, de acuerdo a la misma comunicación, a los mismos chats, a los mismos WhatsApp, el presidente le pide coordinar con Bruno Pacheco, en ese momento ex secretario de la Presidencia de la República. Y hoy también el diario El Comercio, seguramente usted ya tomó también conocimiento, da a conocer que el exministro de la Defensa, Walter Ayala, también presionó para efecto de los ascensos militares y lo hizo a través de su edecán, ¿no? ¿Qué significa todo ello? En realidad que poco a poco vamos conociendo, se va desgranando, ¿no?, los hechos que fueron denunciados por dos comandantes generales, ¿no?, y que se negaron en primera instancia y ahora van aflorando y salen a la luz pública. Esto es muy grave, gravísimo, porque queda en evidencia que lo que el presidente dijo el 28 de julio, que iba a respetar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, fue retórica, fue mentira, para ser más exactos, nos ha mentido a todos, y lo que él estaba intentando, en estricto, lo que él estaba intentando era inducir al comandante general del Ejército a que viole la ley, porque hay una ley para la meritocracia, hay una ley que rige el sistema de ascenso del Ejército. Y entonces, si le está pidiendo que entre Pedro Pérez y saquen a Juan Rodríguez, lo que estás haciendo tú es intentando alterar el orden de mérito, romper la meritocracia, que es una síntesis de 10, 15, 20 años de trabajo. Tú tienes una nota, esa nota no la puedes cambiar. Y lo que el presidente, cuando pide que ascienda a alguien, está induciendo, está direccionando a que se altere el cuadro de méritos. Y eso es gravísimo. Yo no he visto a nadie que haya salido a lavar banderas hasta ahora, ¿no? Antes, por cosas más pequeñas, había gente que salía a la Plaza San Martín a lavar la bandera como si estuviesen manchadas. Hoy día nadie protesta, y eso es gravísimo. Y la verdad que ahora sale también lo del ministro de Defensa. Entonces es algo que, para parecer, era un concierto de voluntades entre el ministro de Defensa y el presidente de la República para intentar que los comandantes generales asciendan a gente allegada a ellos. Eso es grave, muy grave. Pero lo más grave, a mi entender, es que por no haberlo hecho, los comandantes generales luego lo pasen a retiro. Ahí tú ves el inicio y el término de un proceso delictivo. ¿No? Me asciendes a esto, o si no, bueno, te paso a retiro. Y como no le hicieron caso, no lo ascendieron, los han pasado a retiro. Y eso es romper la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. ¿Qué más evidencias? Con eso imagino que el Ministerio Público tiene que actuar de oficio, por un lado.
pero también debería resarcirse a los comandantes generales de la Fuerza Aérea y del Ejército del Perú. Eso es muy grave lo que ha hecho. Espero también que el Congreso esté a la altura de las circunstancias. El Congreso de la República, yo lo veo bastante desorientado. Es un Congreso de la República que no está tomando las acciones de control político que corresponden, y entonces están empoderando al señor Castillo, que a pesar de todas estas irregularidades, bueno, continúa campante, ¿no? Usted ha citado un tema muy puntual, ¿no? El papel del Congreso y el papel del Ministerio Público. Escuchaba con atención el último fin de semana al congresista Roberto Quiabra, que también ha sido general, que es actual general de situación de retiro, ¿no?, del Ejército, ¿no? Y él explicaba que en un sobre lacrado, un grupo de congresistas que conforman la Comisión de Defensa y tengo entendido también la Comisión de Inteligencia, le han alcanzado a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, con detalle todos estos WhatsApp, todas estas comunicaciones, ¿no? Y lo sorprendente es que hasta el momento no se actúa, ¿no? Entonces, pero ya hay conocimiento. Entonces, lo que se está publicando es lo que en algún momento ya la comisión que vio el caso en el Parlamento Nacional o a donde se presentó en primer lugar, o sea, los comandantes generales a explicar estos temas, ya tienen conocimiento cabal de las comunicaciones que sostuvieron, tanto con el presidente, con Walter Ayala, como con el ex secretario general de Palacio, ¿no? Es bueno, eso, bueno, si la Comisión de Defensa y la Comisión de Inteligencia ya le hicieron llegar al Ministerio Público, es de esperarse que el Ministerio Público también tome acciones en el asunto. Ahora, esa es la parte judicial, la parte del delito, que tiene que perseguirlo el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero hay otro componente, que es el componente político, y ahí los congresistas, ninguno se salva, o bueno, muy pocos. Yo creo que el general Quiabra, me parece que viene haciendo un trabajo muy notable, la ex fiscal Chaiz, y hay varios congresistas más, Anderson me parece, pero los demás los veo desorientados, no saben lo que es hacer ejercer el control político. Cuando tienen ministros cuestionados en un gabinete, como Maraví, como el de Educación, como otros, y sin ninguna objeción le dan el voto de investidura, lo que están haciendo es empoderar a Castillo, le están diciendo es correcto lo que están haciendo, sigue haciéndolo igual. Y entonces eso, en nombre de la estabilidad política, están generando más inestabilidad política. Porque el Perú vive constantemente en este plan, ¿no? Viendo ministros, como el que mencionas ahora, que está intentando hacer cosas ilegítimas, ilegales, y sin embargo eso pasó por manos del Congreso. ¿Y qué hizo el Congreso? Aquí el papel fundamental en este proceso lo tiene el Congreso de la República. Y déjame decirle con todo respeto, la prensa independiente, la prensa de investigación que está poniendo las cosas en evidencia. Pero de nada sirve todo ello si es que en la parte judicial, bueno, en la parte de la Fiscalía de la Nación, pues si ya tiene la información, no hemos escuchado ningún proceso que se haya iniciado al respecto, ¿no? Eso es lamentable, realmente. Ahora, visto todos estos antecedentes, todos estos hechos que han acontecido en las últimas semanas, ¿no?, con estas revelaciones que da a conocer la prensa, los oficiales, los comandantes generales que fueron cesados, ¿tienen la posibilidad de pedir su reincorporación? ¿Están en condiciones de hacerlo? No creo que vayan a hacerlo. ¿Ya? Pero sí imagino que ambos comandantes generales tienen justo derecho para decir, bueno, yo he hecho mi trabajo, yo he defendido la institucionalidad, que es parte consustancial de la democracia. ¿Y dónde está el Congreso? ¿Quién me respalda? Si el Congreso no hace nada, ¿no? Es lógico que ellos se pregunten eso. Yo he hecho mi trabajo, he defendido la institucionalidad, no le he permitido que me impongan la violación de la norma. Sin embargo, el Congreso quita el cuerpo. Entonces aquí no hay todavía una defensa sistemática donde todos nos pongamos del lado de la democracia, del lado de la cosa correcta, ¿no? Eso ahí está, y el Congreso de la República para mí está fallando reiteradamente, ¿no? Porque ellos son los que tienen que haber respaldado a esos dos comandantes generales que hicieron su trabajo de acuerdo a ley, y ahora se quedan solos porque el Congreso no ha hecho su trabajo y tampoco vemos que de parte de la Fiscalía de la Nación se actúe con prontitud. General, anoche lo escuchaba muy preocupado por lo que está ocurriendo en el corredor minero del sur, ¿no? El caso muy específico de Las Bambas, ¿no? Usted conoce muy bien el tema de seguridad, el tema de orden interno. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Por qué se está cediendo con mucha facilidad, ¿no?, y no se actúa a tiempo? Mira, debemos dejar en claro que los derechos de la población aledaña
a las áreas de influencia de la minera, deben ser respetados, ¿no? Los derechos, ellos tienen la posibilidad también legal y constitucional de plantear reclamos, pero lo que no se puede hacer es parar la minería. La minería representa el 60% de las exportaciones del Perú. Hoy día el cobre está en un precio extraordinario y estamos perdiendo ocasiones. Cada día se pierden 10 millones de dólares en las bambas. Dinero que serviría para temas sociales en el Estado, en el gobierno. Sin embargo, seguimos ahí de manera pasiva contemplando cómo pasa la posesión. Eso es muy grave. Los corredores mineros, la minería en general es un activo crítico y estratégico para el país. Y hay una ley al respecto. Esa ley protege los activos críticos. Y si la policía es rebasada, debería intervenir, creo yo, la Fuerza Armada. Pero el Perú no se puede dar el lujo en este momento de perder recursos que le son fundamentales para contrarrestar todos los efectos de la pandemia. La pandemia ha quebrado centenares de miles de microempresas que generaban empleo. La pandemia ha generado millones de desempleados. Y entonces nos damos el lujo de perder recursos alegremente porque se paralizan los procesos. Además, hoy en día, si las mineras quieren exportar, digamos, por el valor de 100 millones de soles, deben firmar una carta de garantía de 25 millones de soles. O sea, antes era de alrededor del 4%, hoy el 25%. Han encarecido todo. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que todo funcione, no hay garantía de que las exportaciones lleguen a su destino en los plazos previstos. Eso está sucediendo en el país y eso es gravísimo, eso es un desorden, hay una falta de control, nadie cree en nadie. Yo digo, respetemos los derechos, pero también respetemos la ley y el orden, ¿no? Muy bien, mi estimado general Otto Guibos, ha sido un gusto conversar con usted, le agradezco como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. ¡Felices fiestas! Felices fiestas también y muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a toda la audiencia de RCR Enlace Regional. Un abrazo, buen día. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.